La comandante Sarah Chun se aferró a los controles de su lanzadera mientras ésta descendía a través del cielo ardiente de la Tierra. Luces rojas de advertencia parpadeaban en su panel de control. El aire exterior era denso, lleno de un humo negro y extrañas nubes verdes que carcomían el metal como si fuera ácido. Último barrido, comandante, dijo su piloto, Jaque. Su voz estaba tensa por el miedo. Tenemos que irnos en 10 minutos o no llegaremos al punto de salto. Sarah miró la pantalla del escáner. La mayor parte solo mostraba muerte. Las ciudades habían desaparecido. Los bosques habían desaparecido. Incluso los océanos se habían vuelto de un enfermizo color amarillo. Pero había un pequeño punto en su pantalla que podría ser una persona aún con vida. Ahí, señaló. Complejo de edificios en la cuadrícula 77. Llévanos abajo. Jaque negó con la cabeza. Comandante, eso está demasiado cerca de las colmenas. Esas cosas nos olerán venir. Sarah había visto las colmenas. Eran enormes torres de color negro y verde que los alienígenas habían construido por toda la Tierra. De ellas salían criaturas extrañas. Cosas con demasiadas patas y ojos que brillaban en la oscuridad. Mataban a cualquier humano que encontraban. No dejamos a nadie atrás, dijo Sarah. Eso es lo que nos hace humanos. La lanzadera descendió aún más. A través de la ventana frontal, Sarah pudo ver las ruinas de lo que solía ser Nueva Ginebra. El centro de investigación médica donde su hermano había trabajado no era más que hormigón roto y metal retorcido. Apartó el pensamiento de él. No había tiempo para el duelo ahora. El escáner emitió un pitido. Una señal de vida, débil pero estable, proveniente de los niveles del sótano del edificio médico. Jaque posó la lanzadera en un pequeño claro entre los escombros. Los motores hacían demasiado ruido. Si los alienígenas los oían, todos morirían. Briggs, Martínez, vienen conmigo, dijo Sarah a sus 2 soldados. Jaque, mantén los motores calientes. Si ves algo moviéndose que no seamos nosotros, despega. No esperes. No la abandonaré, comandante. Es una orden, piloto. Sarah tomó su rifle y su máscara de respiración. El aire exterior mataría a un humano en minutos sin protección. La plaga alienígena estaba en todas partes. Se metía en tus pulmones y te devoraba desde adentro. Había visto lo que le hacía a la gente. No era una buena forma de morir. Los 3 humanos corrieron por el terreno destrozado. Cada sombra podía ocultar a un explorador alienígena. Cada sonido podía significar que la muerte se acercaba. El corazón de Sarah latía tan fuerte que estaba segura de que los alienígenas podían oírlo. El edificio médico tenía un agujero en un costado, producto de una explosión. Treparon a través de él con cuidado. Dentro, las luces de emergencia aún parpadeaban. La mayor parte del edificio se había derrumbado, pero los niveles del sótano estaban construidos para resistir. Podrían haber protegido a alguien aquí abajo, susurró Briggs. Señaló una escalera que descendía a la oscuridad. Bajaron escalón por escalón. El aire se volvió más denso. Olores extraños llenaban sus máscaras. Algo había muerto allí abajo, pero el escáner todavía mostraba una señal de vida humana. ¿Hola? Llamó Sarah en voz baja. ¿Hay alguien ahí? Somos humanos. Estamos aquí para ayudar. Una voz débil respondió desde lo profundo de los escombros. Aquí, estoy aquí. No puedo moverme. Lo encontraron atrapado bajo una viga caída. Era el doctor Marcus Webb, según la etiqueta con su nombre en su bata rota. Era mayor, tal vez de unos 50 años, con el pelo canoso y sangre en la cara. Pero sus ojos estaban alerta, y apretaba algo contra su pecho. Tranquilo, doctor, dijo Sarah mientras Briggs y Martínez levantaban la viga. Lo sacaremos de aquí. Los datos, jadeó Webb. Tengo que salvar los datos. Descubrí algo sobre ellos. Sobre cómo funcionan. Levantó un pequeño cilindro de metal, un núcleo de datos. Sus manos temblaban, pero no lo soltaba. ¿Qué tipo de datos? Preguntó Sarah mientras lo ayudaban a ponerse de pie. Su plaga. Ahora sé cómo funciona. Cómo cambia, cómo se propaga,
Webb tosió y escupió sangre. Podemos combatirla. Podemos vencerla. Pero necesito tiempo. Necesito un laboratorio. El edificio tembló. El polvo cayó del techo. A través de las paredes rotas, podían oír sonidos que le erizaron la piel a Sara. Chasquidos, sonidos húmedos y deslizantes. Los alienígenas se acercaban. «Muévanse», ordenó Sara. Casi cargaron a Webb escaleras arriba. Afuera, el cielo se oscurecía. No por la noche, sino por las enormes naves que descendían desde la órbita. Las llamaban cosechadoras. Cada una era del tamaño de una ciudad, y venían a limpiar después de que la plaga hubiera hecho su trabajo. Jake tenía la lanzadera lista. Los motores funcionaban a toda potencia y las luces de aterrizaje atravesaban la niebla verde. Pero entre ellos y la seguridad, unas formas se movían entre los escombros. Cosas largas y negras con demasiadas articulaciones. Se movían como arañas, pero eran más grandes que coches. «Corran», dijo Sara. Los alienígenas los vieron. Emitieron sonidos como metal chirriante y comenzaron a moverse rápido. Demasiado rápido. Briggs se dio la vuelta y disparó su rifle. Los rayos de energía iluminaron la niebla y alcanzaron a dos de las criaturas. Cayeron, pero seguían viniendo más. Martínez lanzó una granada. La explosión les compró unos segundos. Llegaron a la lanzadera y Jake tenía la puerta abierta. Sara empujó a Webb adentro primero, luego a Briggs y a Martínez. «Vamos, vamos, vamos». La lanzadera despegó justo cuando el alienígena más grande los alcanzó. Sus garras rasparon el casco mientras se elevaban hacia el cielo ardiente. Jake llevó los motores a la máxima potencia y se dispararon a través de las nubes. Detrás de ellos, la tierra agonizaba. Las cosechadoras estaban aterrizando por todas partes. Cada una soltaba más de las colmenas negras. Pronto no quedaría nada más que ciudades alienígenas construidas sobre los huesos de la humanidad. «Punto de salto en 2 minutos», informó Jake. Sara miró al Dr. Webb. Estaba inconsciente, pero todavía sostenía el núcleo de datos. Una cosa tan pequeña. No parecía nada especial. Pero si lo que decía era cierto, podría ser la única esperanza que le quedaba a la humanidad. «Comandante», dijo Martínez. Estaba mirando el escáner trasero. «Esas naves cosechadoras no solo están aterrizando. Están haciendo algo más». Sara miró la pantalla. Las enormes naves alienígenas estaban conectadas por rayos de luz. La energía fluía entre ellas en patrones demasiado complejos para entender. Mientras observaba, los rayos se hicieron más brillantes y comenzaron a extenderse hacia el espacio. «Están escaneando», se dio cuenta. «Buscando naves de escape, buscándonos a nosotros». Las manos de Jake volaron sobre los controles. «Salto en 30 segundos. Pero comandante, si nos fijan, no lo harán». Sara esperaba tener razón. Los humanos son difíciles de matar. Están a punto de aprenderlo. El motor de salto se activó. El espacio se retorció a su alrededor y la Tierra desapareció. Por un momento, estuvieron entre dimensiones, en el lugar donde la distancia no significaba nada. Luego, volvieron al espacio normal, a años luz de casa. Detrás de ellos, la Tierra ardía. Delante de ellos había espacio vacío y un exilio incierto. En sus brazos, el Dr. Webb se movió y abrió los ojos. «¿Lo logramos?», susurró. «Lo logramos, doctor». «Bien», volvió a levantar el núcleo de datos. «Entonces podemos empezar». Sara no entendió lo que quiso decir en ese momento. Pensó que ahora eran refugiados, supervivientes huyendo de una guerra que ya habían perdido. Pensó que pasarían el resto de sus vidas escondiéndose de las criaturas que habían destruido su mundo. Estaba equivocada. Los alienígenas habían cometido un error. Habían dejado que un humano viviera lo suficiente como para descubrir sus secretos. Le habían dado a la humanidad algo más peligroso que cualquier arma. Les habían dado conocimiento. Y los humanos, como Sara aprendería, eran muy buenos para convertir el conocimiento en venganza. Pero eso vendría después. Por ahora, solo eran 3 soldados y un científico en una pequeña nave,
huyendo hacia la oscuridad entre las estrellas. La tierra ya no existía, el hogar ya no existía. Todos a quienes habían amado probablemente estaban muertos, pero ellos estaban vivos. Y mientras un solo humano respirara, la guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. La lanzadera continuó su viaje por el espacio, llevando su preciosa carga hacia un futuro incierto. A lo lejos, otras naves humanas hacían el mismo viaje. Refugiados y supervivientes, científicos y soldados, todos huyendo de la misma pesadilla. Aún no lo sabían, pero llevaban algo a lo que los alienígenas nunca se habían enfrentado. Llevaban el recuerdo de la Tierra, el recuerdo de cielos azules y bosques verdes. El recuerdo de niños jugando en parques y familias reuniéndose para cenar. Los alienígenas pensaban que habían destruido a la humanidad. Pensaban que los supervivientes se dispersarían y morirían solos en el frío del espacio. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Los humanos recuerdan. Los humanos aprenden. Y cuando se les presiona lo suficiente, los humanos contraatacan con más fuerza de la que sus enemigos jamás imaginaron posible. El núcleo de datos en las manos del Dr. Webb contenía más que información científica. Contenía las semillas del regreso de la humanidad. El comienzo de un plan que llevaría décadas completar, pero que terminaría con fuego y furia cayendo sobre cada mundo alienígena. Las criaturas que destruyeron la Tierra habían cometido un error fatal. Le habían mostrado piedad a su enemigo. Habían dejado vivir a un humano. Y eso iba a ser suficiente. 50 años habían pasado desde la muerte de la Tierra. Los supervivientes humanos habían construido nuevos hogares en mundos que intentaban matarlos cada día. Mundos con aire demasiado fino para respirar y una gravedad demasiado pesada para los huesos humanos. Mundos donde la lluvia era ácida y el suelo era veneno. Pero los humanos eran tercos. Aprendieron a vivir donde nada debería vivir. La almirante Sarachún estaba de pie en la cubierta de observación del acorazado Venganza y contemplaba la flota que había pasado la mitad de su vida construyendo. 200 naves pendían en la oscuridad alrededor del planeta Kepler Prime. No eran naves bonitas. Estaban construidas para la guerra, no para exhibirse. Cada nave estaba cubierta con un blindaje hecho de los huesos de criaturas gigantes que vivían en las profundas cuevas de Kepler. Cada nave portaba armas que podían convertir montañas en polvo. Cada nave estaba tripulada por hombres y mujeres que nunca habían visto la Tierra, pero que sabían lo que los alienígenas le habían hecho a su hogar. «Almirante», dijo una voz detrás de ella. Sara se giró para ver al capitán Rodríguez acercándose. Era joven, nacido en Kepler, pero sus ojos tenían la misma mirada dura que todos los colonos. «El Dr. Webb quiere verla. Dice que es urgente». Sara asintió. El Dr. Webb era viejo ahora, casi 90 años, pero su mente seguía siendo aguda. Durante 50 años, había trabajado en su laboratorio, estudiando la plaga alienígena que había matado a la Tierra, aprendiendo sus secretos, encontrando sus debilidades. El laboratorio estaba en las profundidades subterráneas, protegido por capas de roca y metal. El anciano estaba inclinado sobre un microscopio cuando Sara llegó. Su cabello era blanco y sus manos temblaban, pero su voz seguía siendo fuerte. «Sara», dijo sin levantar la vista. «Ven a ver esto. Creo que finalmente lo he conseguido». Sara miró por el microscopio. Vio algo que parecían diminutos gusanos verdes nadando en una gota de líquido. Se movían rápido, retorciéndose y girando como si intentaran escapar. «¿Qué estoy viendo, Marcus?» «La plaga alienígena, pero cambiada. Mejorada». Los ojos de Webb brillaban de emoción. «Durante 50 años, he estado estudiando cómo funciona, cómo mata, cómo se propaga. Y ahora sé cómo hacer que los mate a ellos». Sara se enderezó. «¿Puedes hacer que funcione contra los alienígenas?» «Mejor que eso. Puedo hacer que los case, que los busque, que solo los mate a ellos y deje todo lo demás con vida». Webb levantó un pequeño vial lleno de líquido verde. «Esta es su propia arma, vuelta en su contra. Justicia, Sara. Pura justicia». Sara tomó el vial y lo sostuvo a la luz. Una cosa tan pequeña, pero si Webb tenía razón, podría ser la clave de todo.
¿Cuánto tiempo hasta que puedas hacer más? Dame 6 meses. Puedo producir suficiente para llenar las ojivas de cada misil de tu flota. Sara sonrió. No fue una sonrisa agradable. ¿6 meses? Bien, porque lo vamos a necesitar. Llevó a Webb al centro de mando, donde su Estado Mayor la esperaba. La gran pantalla mostraba un mapa del espacio local con puntos rojos marcando las posiciones alienígenas. Había muchos puntos rojos. El comandante VGA, su jefe de inteligencia, dio un paso al frente. Los exploradores de largo alcance lo confirman, almirante. El azote se está expandiendo hacia nuestro sector. 3 flotas de sondeo detectadas en los sistemas Tau. Se están moviendo hacia aquí. Sara estudió el mapa. El azote. Así llamaban ahora a los alienígenas. Era un buen nombre. Se movían por el espacio como una enfermedad, matando todo lo que tocaban. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. 2 años, tal vez 3, antes de que lleguen a nuestras colonias exteriores. Después de eso, VGA se encogió de hombros. Nos encontrarán. Sara sabía que este día llegaría. Las colonias humanas habían estado ocultas durante 50 años, pero el azote seguía expandiéndose. Tarde o temprano, tropezarían con el nuevo hogar de la humanidad. La pregunta era qué hacer al respecto. ¿Opciones?, preguntó Sara. Podríamos huir de nuevo, dijo el capitán Park. Cargar a la población civil en transportes y encontrar nuevos mundos donde escondernos. Sara negó con la cabeza. No. Ya hemos huido suficiente. Aquí es donde nos plantaremos. Almirante, dijo el comandante VGA con cuidado. Nuestra flota es fuerte, pero el azote tiene los números. Podrían enviar 1000 naves contra nosotros. Entonces no lucharemos nave contra nave. Lucharemos de forma inteligente. Sara mostró nuevas imágenes en la pantalla. Fotos de naves del azote tomadas por espías humanos a lo largo de los años. Los alienígenas construyen sus naves como seres vivos. Cascos orgánicos que pueden curar daños. Armas que crecen del cuerpo de la nave como garras. Piensan como una colmena, continuó Sara. Todo conectado, todo trabajando en conjunto. Esa es su fuerza, pero también su debilidad. Corta las conexiones y la colmena se desmorona. ¿En qué está pensando, almirante?, preguntó Webb. Sara sonrió de nuevo. Esta vez fue peor que antes. Estoy pensando que es hora de volver a casa. La sala quedó en silencio. Hogar significaba la tierra. La tierra significaba volar directamente al corazón del territorio del azote. Almirante, dijo el capitán Rodríguez lentamente, eso es un suicidio. La tierra es su base central ahora. Tienen cientos de ciudades colmena allí. Quizás miles. Exacto. Y por eso no nos esperarán. Sara se volvió para enfrentarse a sus oficiales. Durante 50 años, hemos estado planeando este momento. Construyendo naves, entrenando tripulaciones, aprendiendo todo lo que podemos sobre nuestro enemigo. Ahora es el momento de, informe, ordenó Sara. Usar lo que hemos aprendido. Mostró nuevas imágenes. Estas mostraban las colonias humanas. No las partes bonitas que veían los civiles, sino las bases militares, los campos de entrenamiento, las fábricas. Kepler Prime parecía un mundo fortaleza. Las montañas estaban talladas con posiciones de artillería. Los valles estaban llenos de silos de misiles. Las estaciones orbitales estaban erizadas de armas. Pero las otras colonias eran diferentes. Kepler 2 estaba cubierta de astilleros donde se construía la flota. Kepler 3 era un laboratorio gigante donde los científicos estudiaban la tecnología alienígena. Kepler 4 era donde entrenaban a las fuerzas especiales. Los niños nacidos en estos mundos nunca habían conocido la paz. Crecieron aprendiendo a luchar, aprendiendo a odiar a las criaturas que habían destruido el mundo de sus padres. Eran más duros que los refugiados de la Tierra. Más fuertes, más peligrosos. Tenemos algo que el azote nunca ha enfrentado, continuó Sara. Tenemos gente que sabe cómo luchar, esconderse y atacar desde las sombras. Tenemos naves construidas específicamente para matar a su especie. Y ahora, gracias al Dr. Webb,
Tenemos su propia plaga vuelta en su contra. Miró a su alrededor a su estado mayor. Eran los hijos de los supervivientes de la Tierra, nacidos en el exilio, criados para la guerra. El azote cree que exterminó a la humanidad hace 50 años. Creen que solo somos refugiados dispersos escondidos en la oscuridad. Están a punto de aprender cuán equivocados están. El capitán Park levantó la mano. ¿Cuál es el plan, almirante? Fase 1. Desaparecemos. Hacemos que parezca que hemos abandonado nuestras colonias y huido más adentro en el espacio. Dejamos que los exploradores del azote encuentren mundos vacíos. ¿Y la fase 2? Fase 2. Volvemos a casa. Equipos pequeños, naves furtivas, moviéndose a través de su territorio como fantasmas. Plantamos sensores. Recopilamos inteligencia. Aprendemos cómo han cambiado la Tierra. ¿Fase 3? Preguntó Rodríguez. Los ojos de Sara brillaron. Fase 3. Les recordamos por qué los humanos son la especie más peligrosa de la galaxia. La reunión se disolvió con órdenes volando en todas direcciones. Naves que preparar, suministros que cargar, familias que reubicar en los búnkeres profundos que se habían preparado para este día. Pero Sara se quedó atrás con el Dr. Webb. ¿Estás seguro de la plaga? Preguntó. ¿Realmente funcionará? Webb asintió. Mejor que su versión original. Verás, el azote cometió un error cuando diseñó su arma. La hicieron demasiado perfecta, demasiado centrada en la biología humana. No puede adaptarse para luchar contra otras especies. Pero tu versión sí puede. Mi versión es más inteligente. Aprende. Cambia. Rastreará a cada organismo del azote que encuentre y lo destruirá desde adentro hacia afuera. Los viejos ojos de Webb ardían de odio. Igual que nos hicieron a nosotros. Sara asintió. ¿Cuánta gente sabe de esto? Solo nosotros. Pensé que era mejor mantenerlo en secreto por ahora. Bien. Mantengámoslo así. Cuando llegue el momento, quiero que sea una sorpresa. Webb sonrió. Era la primera vez que Sara veía al anciano verdaderamente feliz en años. Salvaron a uno de nosotros, dijo. El mayor error que jamás cometieron. Sara estuvo de acuerdo. El azote había mostrado piedad una vez. Habían dejado que un científico humano viviera lo suficiente como para escapar con sus secretos. Ese pequeño acto de piedad los iba a destruir. Pero para eso aún faltaban años. Primero tenían que llegar a la Tierra. Primero tenían que sobrevivir el viaje a través del espacio hostil. Primero tenían que demostrar que los humanos podían hacer más que solo esconderse y huir. Sara regresó a la cubierta de observación y volvió a mirar su flota. En unos días se dispersarían a las bases del espacio profundo. Los civiles pensarían que estaban huyendo de nuevo. Los exploradores del azote encontrarían colonias vacías y asumirían que los humanos habían huido. Pero no estarían huyendo. Se estarían preparando. 50 años de exilio eran suficientes. 50 años de construir, planificar y esperar eran suficientes. Era hora de volver a casa. Era hora de recordarle a la galaxia que la humanidad seguía viva. Y cuando los humanos volvían a casa, siempre traían la guerra con ellos. La almirante Sarachún flotaba en gravedad cero mientras su nave furtiva salía del hiperespacio en el borde del sistema solar. A través del visor blindado, podía ver el sol que una vez había calentado la Tierra. Se veía igual que como lo recordaba de hacía 50 años, pero todo lo demás estaba mal. Los sensores detectan enormes firmas de energía en todo el sistema, informó el teniente Hayes, su oficial de navegación. Almirante, hay estructuras alrededor de cada planeta, incluso los gigantes gaseosos. Sara se impulsó hacia la estación de mando y miró la pantalla. Su corazón se hundió. El azote no solo se había apoderado de la Tierra. Habían reclamado todo el sistema. Anillos de metal oscuro rodeaban Júpiter y Saturno. Plataformas mineras despojaban los asteroides hasta reducirlos a nada. Extrañas torres se alzaban desde las superficies de lunas muertas. Entremos lentamente, ordenó. Modo silencioso. Si nos detectan, estamos muertos. La nave se adentró más en el sistema como un fantasma. Estaba construida para este tipo de trabajo.
Sin firmas de energía, sin rastros de calor, solo otro trozo de escombro espacial a la deriva en la oscuridad. Pero fue la Tierra lo que hizo que a Sara se le cortara la respiración. El planeta que había sido azul, verde y blanco era ahora de un enfermizo marrón amarillento. Nubes espesas cubrían la mayor parte de la superficie. Donde las nubes se abrían, podía ver cosas que la enfermaban. Vastas colmenas que se alzaban como montañas desde los continentes. Redes de venas brillantes que las conectaban a través de los océanos. El planeta pulsaba con vida alienígena como un corazón enfermo. «Dios mío», susurró Hayes. «¿Qué le han hecho?» Sara había visto los informes de sus exploradores de largo alcance. Pensaba que estaba preparada. Pero ver la Tierra así era diferente. Esto era personal. La convirtieron en un mundo de cría, dijo. Cada nave del azote que ataca a otro sistema nace ahí abajo. La nave continuó su silenciosa aproximación. La misión de Sara era simple: acercarse lo suficiente para plantar dispositivos de monitoreo, aprender cómo el azote había organizado sus defensas, encontrar debilidades que la flota pudiera explotar cuando llegara el ataque real. Pero a medida que se acercaban, Sara se dio cuenta de que tenían la oportunidad de hacer más que solo observar. Ahí, señaló una sección del planeta donde las nubes eran más delgadas. La región de Ginebra. ¿Puedes llevarnos allí sin ser detectados? Hayes estudió sus instrumentos. Quizás, pero almirante, aterrizar en la Tierra no es parte de la misión. El mando quiere que nos quedemos en órbita. El mando no está aquí. Yo sí. La voz de Sara era fría. Llévanos abajo. La nave se deslizó a través de la atmósfera envenenada de la Tierra como una estrella fugaz. El aire exterior estaba espeso con esporas y productos químicos que matarían a un humano desprotegido en segundos. Pero sus trajes ambientales los mantendrían vivos el tiempo suficiente para hacer lo que había que hacer. Aterrizaron en las ruinas de Nueva Ginebra, no lejos de donde Sara había rescatado al Dr. Webb 50 años atrás. El paisaje era casi irreconocible. Donde antes había edificios, ahora se alzaban torres retorcidas de material orgánico hacia el cielo. Extrañas plantas con vainas brillantes lo cubrían todo. Sara y su equipo se movieron con cuidado a través de la jungla alienígena que había crecido sobre su antiguo hogar. Cada sombra podía ocultar a un guerrero del azote. Cada sonido podía atraer la muerte sobre ellos. Por aquí, dijo Sara, siguiendo el sistema de navegación de su traje. El complejo médico debería estar justo adelante. Finalmente lo encontraron. El edificio donde habían salvado al Dr. Webb seguía allí, pero estaba cubierto del mismo crecimiento alienígena que todo lo demás. Gruesas enredaderas con espinas tan largas como espadas envolvían las paredes. Flores que parecían ojos los observaban pasar. ¿Por qué estamos aquí, almirante?, preguntó el sargento King, su jefe de seguridad. Porque tengo la sensación de que el azote guarda registros. Y si lo hacen, esos registros nos dirán cosas que necesitamos saber. Se abrieron paso hacia los niveles del sótano. El crecimiento alienígena era más espeso aquí, pero la estructura básica del edificio seguía intacta. Las luces de emergencia aún parpadeaban en algunos lugares, alimentadas por quién sabe qué. En lo profundo del complejo, encontraron lo que Sara estaba buscando. Era una cámara que no había estado allí hacía 50 años. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecía cristal viviente que pulsaba con una luz suave. En el centro de la sala había algo que podría haber sido un ordenador, si los ordenadores estuvieran hechos de hueso y carne en lugar de metal y circuitos. Almacenamiento de datos biológico, observó King. Nunca había visto algo así. Sara se acercó al dispositivo con cuidado. A medida que se acercaba, los cristales de las paredes comenzaron a brillar con más intensidad. Símbolos aparecieron en sus superficies. No era escritura humana, sino algo más. Algo que dolía mirar. Está respondiendo a nosotros, dijo Hayes nerviosamente. Quizás deberíamos irnos. Pero Sara estaba estudiando los símbolos. Había pasado 50 años aprendiendo sobre el azote. Ahora podía leer parte de su idioma. Es un catálogo, susurró. Un registro de todo lo que han destruido. Los símbolos cambiaron,
mostrando nuevas imágenes. Sara vio mundos que no reconocía. Especies de las que nunca había oído hablar. Todas muertas ahora. Todas reducidas a entradas en esta base de datos alienígena. Y entonces vio la Tierra. La imagen mostraba su mundo natal como había sido antes de que llegara el azote. Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes. Hermoso y vivo. Debajo había un texto que Sara pudo traducir parcialmente. Designación de especie, humana. Población, eliminada. Mundo convertido en instalación de cría. Nivel de resistencia, mínimo. Sara sintió una ira ardiente en su pecho. Resistencia mínima. El azote pensaba que los humanos habían sido fáciles de matar. Pero había más. El catálogo continuaba, mostrando otras entradas. Docenas de ellas. Cientos. El azote llevaba destruyendo mundos durante mucho tiempo. Almirante, dijo King con urgencia. Tenemos que irnos. Algo se acerca. Sara también podía oírlo. Un sonido como un canto, pero incorrecto. Como voces que hubieran sido rotas y vueltas a unir incorrectamente. Los guerreros del azote estaban cazando en las ruinas sobre ellos. Pero Sara aún no había terminado. Sacó un grabador de datos y comenzó a copiar todo lo que pudo del dispositivo alienígena. Nombres de mundos, descripciones de especies, métodos de destrucción. El azote había cometido un error. Habían construido este archivo en el lugar donde casi habían capturado al Dr. Webb 50 años atrás. No tenían idea de que los humanos volverían alguna vez para verlo. Lo tengo, dijo Sara mientras terminaba la descarga. Vámonos. Regresaron por el complejo tan silenciosamente como pudieron. El canto se hacía cada vez más cercano. A través de los huecos en el crecimiento alienígena, Sara podía ver formas moviéndose en la oscuridad. Cosas con demasiadas extremidades y ojos que brillaban como estrellas. Llegaron a su nave justo cuando el primer guerrero del azote emergió de las ruinas detrás de ellos. Medía 12 pies de alto y estaba cubierto de una armadura que parecía cristal negro. Su cabeza era incorrecta, con una boca que se abría en 3 direcciones y dientes como agujas. King le disparó con su rifle de energía. El rayo atravesó su armadura y cayó, pero su grito de muerte atrajo a otros corriendo. ¡Muévanse!, gritó Sara. La nave despegó mientras más guerreros salían de las ruinas. Algunos tenían alas e intentaron seguirlos, pero la nave era demasiado rápida y estaba demasiado bien armada. Rayos de energía los derribaron mientras se elevaban hacia el cielo venenoso. En cuestión de minutos, estaban de vuelta en el espacio, dirigiéndose al punto de encuentro donde esperaba el resto de la flota. ¿Qué encontramos ahí abajo?, preguntó Hayes mientras saltaban al hiperespacio. Sara miró el grabador de datos en sus manos. Contenía los registros de cada especie que el azote había destruido, cada mundo que habían conquistado, cada civilización que habían borrado. Encontramos pruebas, dijo. Pruebas de que no solo están destruyendo a los humanos. Están destruyendo a todos. Los datos mostraban el verdadero alcance de los crímenes del azote. Llevaban moviéndose por la galaxia durante miles de años, sin dejar nada más que mundos muertos a su paso. No mataban solo por territorio o recursos. Mataban porque lo disfrutaban. Pero también habían cometido un error. Habían subestimado a sus enemigos. El catálogo listaba a cada especie como si hubiera mostrado una resistencia mínima. Incluso a aquellas con tecnología avanzada y armas poderosas. El azote pensaba que se enfrentaban a animales primitivos. No tenían idea de que algunos de esos animales habían aprendido a devolver el mordisco. De vuelta en la base oculta de la flota, Sara presentó sus hallazgos al Estado Mayor de Mando. La reacción fue exactamente la que había esperado. Creen que estamos extintos, dijo el comandante VGA, mirando los datos. No tienen idea de que todavía estamos aquí fuera. Mejor que eso, replicó Sara. Creen que éramos débiles. No esperan que luchemos porque ninguna de sus otras víctimas lo hizo. El capitán Rodríguez estudió las cartas estelares que habían copiado del archivo. Según esto, tienen bases importantes en 12 sistemas. Todas construidas sobre las tumbas de civilizaciones muertas. Sara asintió.
Y ahora sabemos dónde están. Podemos planificar nuestros ataques para golpearlos a todos a la vez. El Dr. Webb, ahora muy viejo pero todavía lúcido, se inclinó hacia adelante en su silla. Las armas de plaga están listas, Sara. Podemos cargarlas en ojivas de misiles cuando des la orden. Sara miró a su alrededor a sus oficiales. Eran los hijos y nietos de los supervivientes de la Tierra. Habían nacido en el exilio y habían sido criados para la guerra. Durante 50 años, se habían preparado para este momento. Señores, señoras, dijo, es hora de enseñarle a la galaxia algo importante. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando hieres a los humanos y crees que puedes salirte con la tuya. La reunión se disolvió con órdenes volando en todas direcciones. Naves que posicionar, armas que cargar, mensajes que enviar a las otras flotas humanas dispersas por el espacio. Pero Sara se quedó atrás para mirar los datos una vez más. Todos esos mundos muertos, todas esas especies extintas, todas esas civilizaciones que habían sido reducidas a nada más que entradas en un catálogo alienígena. El Azote pensaba que eran los amos de la galaxia. Pensaban que nada podía hacerles frente. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Los humanos recordaban. Y cuando los humanos recordaban, siempre volvían. El Azote había salvado a un humano hace 50 años. Un científico con un núcleo de datos lleno de sus secretos. Habían pensado que estaban siendo misericordiosos. Pero la misericordia era algo que los humanos habían olvidado cómo mostrar. Ahora era el momento de que la galaxia viera lo que la humanidad había aprendido en sus años de exilio. Era el momento de ver qué sucedía cuando intentabas exterminar a una especie que se negaba a morir. Era el momento de que el Azote pagara por sus crímenes. Y el precio iba a ser todo lo que tenían. El primer ataque llegó como un susurro en la oscuridad. La estación minera del Azote en Próxima Centauri estaba procesando mineral de asteroides cuando su reactor principal sufrió lo que pareció ser un fallo catastrófico. La explosión destruyó la mitad de la instalación y mató a 300 trabajadores del Azote. Los supervivientes lo reportaron como un accidente, un fallo de equipo. Esas cosas pasaban. 2 días después, una nave de transporte del Azote en el sistema VF perdió el control de navegación y se estrelló contra su propio depósito de suministros. Otro accidente. El ordenador biológico de la nave aparentemente había funcionado mal. Una semana después, una nave colmena del Azote sufrió una brecha en el reactor mientras estaba en órbita alrededor de VGA'. La explosión fue visible desde la superficie del planeta. Los comandantes locales del Azote culparon a un mantenimiento defectuoso. La almirante Sara Chun sonrió mientras leía los informes. Sus equipos furtivos estaban haciendo exactamente para lo que los había entrenado. Atacar rápido, atacar en silencio y hacerlo parecer accidentes. La fase 1 está funcionando perfectamente, informó la comandante Torres, su jefa de operaciones. El Azote no tiene idea de que está bajo ataque. Sara asintió. ¿Y las otras operaciones? El equipo 7 rescató a 43 supervivientes de los campos de trabajo en la estación Kepler. El equipo 3 plantó sensores en todo el sistema Tau. Y el equipo 5 hizo contacto con un grupo de supervivientes alienígenas escondidos en el cinturón de asteroides. Ese último informe hizo que Sara se detuviera. ¿Supervivientes alienígenas? Sí, almirante. Una especie llamada los Mektar. Aparentemente, el Azote intentó exterminarlos hace 15 años, pero algunos escaparon. Han estado escondiéndose y librando una guerra de guerrillas desde entonces. Sara sintió una chispa de emoción. Si había otras especies que aún luchaban contra el Azote, la humanidad no estaba sola en esta guerra. Organiza una reunión, ordenó. Quiero hablar con ellos. 3 días después, Sara se encontró en una base oculta construida dentro de un asteroide ahuecado. Los Mektar eran criaturas extrañas, altas y delgadas, con 4 brazos y una piel plateada que parecía cambiar de color según sus emociones. Su líder, que se hacía llamar Golpe Rápido, estudió a Sara con grandes ojos negros. Así que, dijo Golpe Rápido en un inglés acentuado, los humanos viven. Pensábamos que su especie estaba muerta. Dejamos que el Azote lo pensara, respondió Sara.
Hizo más fácil planear nuestra venganza. La piel de Golpe Rápido se tornó de un plateado más oscuro. El traductor de Sara le dijo que esto indicaba aprobación. Venganza. Sí, entendemos la venganza. Golpe Rápido señaló las paredes a su alrededor, que estaban cubiertas de lo que parecían placas conmemorativas. El azote destruyó 17 de nuestros mundos, mató a miles de millones de nuestra gente. Hemos estado luchando contra ellos desde entonces. ¿Qué puede decirnos sobre sus operaciones?, preguntó Sara. Son criaturas de hábitos. Siempre el mismo patrón. Envían exploradores, despliegan la plaga, esperan a que todo muera y luego entran con las cosechadoras. La piel de Golpe Rápido cambió a rojo, indicando ira. Se creen perfectos. Creen que nada puede sorprenderlos. Pero algo puede. Usted. Golpe Rápido señaló a Sara. Creen que los humanos están extintos. Han bajado la guardia en su antiguo territorio. Nuestros exploradores informan de defensas mínimas alrededor de la Tierra. El corazón de Sara latió más rápido. ¿Cuán mínimas? Quizás 50 naves colmena en órbita. Unos pocos cientos de casas. Ahora usan la Tierra como un mundo de cría, no como una fortaleza. Sara apenas podía creerlo. Durante 50 años, la flota humana se había estado preparando para luchar a través de defensas masivas para llegar a su mundo natal. Pero si el azote pensaba que los humanos estaban extintos, habrían movido la mayoría de sus fuerzas a otros lugares. Hay algo más, continuó Golpe Rápido. El azote tiene una debilidad. Sus mentes colmena están conectadas a través de vastas distancias por transmisores biológicos, nodos que transportan sus comunicaciones y coordinan sus ataques. Si pudiéramos destruir esos nodos, sus flotas quedarían aisladas del mando central. Cada nave colmena tendría que pensar por sí misma. No son buenos en eso. Sara sonrió. Este era exactamente el tipo de información que necesitaba. ¿Estarían los Mektar dispuestos a luchar junto a los humanos? La piel de Golpe Rápido se tornó de un dorado brillante. Hemos estado esperando 50 años a que alguien nos hiciera esa pregunta. Durante las siguientes semanas, Sara se reunió con otros supervivientes. Los Colani, una pacífica especie comerciante que había perdido su mundo natal 20 años atrás. Los guerreros Brex, que habían luchado contra el azote hasta un punto muerto en el borde exterior. Los Selani, que habían sido reducidos a menos de 1000 individuos, pero que aún se negaban a rendirse. Cada especie tenía sus propias habilidades. Los Colani conocían la ubicación de rutas de suministro ocultas. Los Brex habían desarrollado armas que podían penetrar el blindaje del azote. Los Selani eran expertos en guerra biológica. Y todos querían lo mismo: hacer que el azote pagara por lo que había hecho. Es perfecto, dijo el Dr. Webb cuando Sara informó a la flota humana. Ya no solo luchamos por venganza. Luchamos por la justicia. Por cada especie que el azote ha destruido. El viejo científico estaba emocionado de una manera que Sara no había visto desde que desarrolló por primera vez el arma de plaga. Su hija, la doctora Elena Webb, se había hecho cargo de la mayor parte de su trabajo, pero el anciano aún supervisaba los preparativos finales. Las armas están listas, informó Elena. Podemos cargarlas en misiles, desplegarlas como minas o incluso usarlas en bombardeos atmosféricos. La plaga rastreará a cada organismo del azote que encuentre y lo destruirá desde adentro. Sara estudió los planes de despliegue. ¿Cuánto tardará en hacer efecto? Horas, no días. La plaga se propaga rápido y mata más rápido. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde para detenerla. Sara asintió. Bien, porque vamos a necesitar todas las ventajas que podamos conseguir. El plan era ambicioso. 12 flotas humanas atacarían 12 sistemas diferentes del azote simultáneamente. Cada ataque se dirigiría a los nodos de comunicación biológica que Golpe Rápido había identificado. Una vez que los nodos fueran destruidos, las flotas del azote quedarían aisladas y confundidas. Luego vendría el verdadero asalto. La Tierra y las otras bases principales del azote se enfrentarían a la furia total de la venganza de la humanidad. Pero primero, necesitaban probar sus nuevas armas.
Sara eligió un pequeño puesto de avanzada del azote en un sistema deshabitado. Solo una nave colmena y unas pocas naves de apoyo. Perfecto para una prueba de campo. El ataque llegó sin previo aviso. Naves furtivas humanas salieron del hiperespacio y lanzaron sus misiles antes de que el azote pudiera reaccionar. Las ojivas contenían la plaga mejorada del Dr. Webb, diseñada específicamente para matar organismos alienígenas. El efecto fue inmediato y devastador. El casco biológico de las naves del azote comenzó a disolverse mientras la plaga devoraba sus sistemas vivos. La tripulación murió en minutos mientras el arma se extendía por la atmósfera de su nave. Incluso su tecnología falló cuando la plaga consumió los componentes biológicos que la hacían funcionar. En una hora, todo el puesto de avanzada estaba muerto. No quedaba nada más que cascarones vacíos a la deriva en el espacio. Sara observó la destrucción con sombría satisfacción. El arma funcionaba exactamente como el Dr. Webb había prometido. La propia biología del azote se había convertido en su debilidad. La fase 2 está completa, anunció a los comandantes de su flota. Todos los equipos furtivos informan de la destrucción exitosa de los nodos en sus sistemas asignados. La red de comunicaciones del azote está caída. Alrededor de la galaxia, los comandantes del azote estaban descubriendo que ya no podían contactar con su mando central. Sus mentes colmena, que siempre habían funcionado en perfecta coordinación, estaban de repente aisladas y confundidas. Algunos intentaron retirarse a posiciones defensivas. Otros intentaron mantener sus rutas de patrulla sin órdenes. Unos pocos simplemente dejaron de moverse, esperando instrucciones que nunca llegarían. Era exactamente lo que Sara había esperado. La fase 3 comienza ahora, anunció. Todas las flotas, muévanse a sus posiciones de ataque. Es hora de volver a casa. La flota humana más grande, comandada por la propia Sara, saltó al borde del sistema solar. A través de sus visores, podía ver la Tierra colgando en el espacio como una fruta enferma. Pero ahora sabía que no estaba tan fuertemente defendida como habían temido. Almirante, informó el capitán Rodríguez, los sensores muestran 57 naves colmena en órbita terrestre. No hay señales de que nos hayan detectado todavía. Sara miró a su alrededor en su puente a los oficiales que habían servido con ella durante décadas. Eran los hijos de los refugiados, criados en el exilio, entrenados para este momento. Señoras y señores, dijo, volvemos a casa. Y traemos la justicia con nosotros. La flota humana se movió hacia la Tierra como un ángel vengador. Detrás de ellos venían naves de una docena de otras especies, todas unidas en su odio al azote, todas listas para luchar por el derecho a existir. Sara pensó en el Dr. Webb, que había comenzado esta guerra con un solo núcleo de datos agarrado en sus manos moribundas. Pensó en todos los humanos que habían muerto defendiendo la Tierra hacía 50 años. Pensó en todas las especies que el azote había destruido a lo largo de los siglos. Hoy, eso terminaría. Hoy, la galaxia aprendería que algunas especies no se rinden y mueren cuando intentas exterminarlas. Hoy, la humanidad volvía a casa, y traía la guerra con ella. El azote había cometido un error fatal 50 años atrás. Le habían mostrado piedad a su enemigo. Habían dejado que un humano viviera lo suficiente como para aprender sus secretos. Ahora iban a pagar el precio por esa piedad. El precio era todo lo que habían construido, todo lo que habían conquistado, todo lo que eran. Sara sonrió mientras su flota se acercaba a la órbita de la Tierra. El azote pensaba que eran los amos de la galaxia. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. La batalla por la Tierra comenzó exactamente a las 8, hora estándar terrana. La almirante Sarachún dio la orden que la humanidad había estado esperando 50 años para oír. Todas las naves, abran fuego. 200 naves de guerra humanas desactivaron sus campos de sigilo y desataron el infierno sobre la flota del azote que orbitaba la Tierra. Rayos de energía cortaron el espacio como relámpagos. Misiles se precipitaron hacia sus objetivos, dejando estelas de fuego. La oscuridad entre los mundos se iluminó con la furia del regreso de la humanidad. El azote fue tomado completamente por sorpresa.
Sus naves colmena habían estado flotando en órbitas perezosas alrededor de la Tierra, confiados en que ninguna amenaza podría alcanzarlos. Sus nodos de comunicación habían sido destruidos días atrás, dejándolos aislados y confundidos. Cuando comenzó el ataque humano, reaccionaron como un nido de insectos al que le hubieran dado una patada. Las naves se dispersaron en todas direcciones, disparando salvajemente a objetivos que apenas podían ver. Pero era demasiado tarde. Los humanos habían planeado este asalto durante medio siglo. Cada nave conocía su objetivo. Cada capitán conocía el plan. Impacto directo en la nave Colmena 7, informó la comandante Torres. Brecha en el casco extendiéndose. Están perdiendo atmósfera. La nave Colmena 12 intenta embestirnos, gritó el capitán Rodríguez. Maniobras evasivas. Sara observaba cómo se desarrollaba la batalla en las pantallas de su puesto de mando. Las naves del azote eran más grandes que las naves humanas, pero eran lentas y torpes sin su coordinación central. Las naves humanas danzaban a su alrededor como lobos atacando a una manada de ganado. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo señales de las otras flotas. Los ataques han comenzado en los 12 sistemas objetivo. Sara asintió. A través de la galaxia, las fuerzas humanas estaban atacando las bases del azote simultáneamente. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un ataque coordinado de esta escala. No tenían idea de cómo responder. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Lancen los misiles de plaga, ordenó Sara. En toda la flota humana, las bahías de armas se abrieron y los misiles se dirigieron hacia la Tierra. Pero no eran explosivos ordinarios. Cada ojiva contenía la mayor creación del Dr. Webb. El propio virus de plaga del azote, modificado para matarlos a ellos en lugar de a los humanos. Los misiles detonaron en la atmósfera de la Tierra, liberando nubes de la plaga convertida en arma en el aire. En cuestión de minutos, comenzó a extenderse por la superficie del planeta. El efecto fue inmediato y terrible. Las masivas ciudades colmena que cubrían la Tierra comenzaron a colapsar mientras la plaga devoraba sus cimientos biológicos. Los guerreros del azote murieron por millones mientras el virus los consumía desde adentro. Incluso su tecnología falló cuando la plaga destruyó los componentes vivos que la hacían funcionar. Sara observaba la superficie de la Tierra a través de los telescopios de su nave. Durante 50 años, su mundo natal había sido de un enfermizo color marrón amarillento. Ahora, a medida que la plaga se extendía, ese color estaba cambiando. El crecimiento alienígena estaba muriendo. Las ciudades colmenas se desmoronaban. Dios mío, susurró el capitán Rodríguez. Está funcionando. El planeta se está curando a sí mismo. Sara sintió lágrimas en sus ojos. Después de 50 años de exilio, la Tierra finalmente estaba contraatacando. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La flota del azote en órbita seguía siendo peligrosa, y estaban comenzando a coordinar su defensa a pesar de la pérdida de su red de comunicaciones. Almirante, llamó el oficial de armas. 3 naves colmena convergen en nuestra posición. Están cargando algún tipo de arma. Sara podía verlas en la pantalla. 3 de las naves más grandes del azote, cada una del tamaño de una ciudad, moviéndose juntas con un propósito mortal. La energía se acumulaba en sus secciones frontales, preparándose para disparar. Todas las naves, concentren el fuego en esos 3 objetivos, ordenó Sara. No dejen que disparen. La flota humana respondió al instante. Todas las armas que podían apuntar a las naves enemigas abrieron fuego. El espacio entre las flotas se convirtió en un muro de energía y misiles explosivos. Pero las naves del azote seguían avanzando. Su blindaje era grueso y sus cascos estaban diseñados para regenerar daños. Las armas humanas los estaban hiriendo, pero no deteniéndolos. 30 segundos para el rango de disparo, informó Torres. Sara tomó una decisión que la habría horrorizado 50 años atrás. Todas las naves, velocidad de embestida. Acabaremos con ellos por las malas. La flota humana aceleró hacia el enemigo. Fue un movimiento desesperado, pero también algo que el azote nunca esperaría.
Pensaban que todas las especies eran cobardes que huirían ante probabilidades abrumadoras. Nunca antes habían luchado contra humanos. La primera colisión ocurrió cuando el acorazado Venganza golpeó a la nave Colmena 4 a toda velocidad. La nave humana era más pequeña, pero impactó como una bala disparada por un rifle. Ambas naves estallaron en fuego y escombros. La segunda colisión siguió segundos después, cuando el crucero Desafío embistió a la nave Colmena 9. La explosión iluminó la mitad del campo de batalla. La tercera nave Colmena, al ver el destino de sus compañeras, intentó girar, pero era demasiado tarde. El destructor Retribución, dañado pero aún luchando, se estrelló contra su costado y lo abrió como una lata. Sarah sintió el puente temblar mientras los escombros de las explosiones llovían sobre su nave insignia, pero estaba sonriendo. La jugada desesperada había funcionado. Las naves del azote restantes se están retirando, informó Torres. Se dirigen hacia el sistema exterior. Déjenlos ir, dijo Sarah. Tenemos lo que vinimos a buscar. Miró las pantallas que mostraban la superficie de la Tierra. La plaga se extendía más rápido de lo que el azote podía contenerla. Sus ciudades colmena se estaban derrumbando. Una por una, la vegetación alienígena que había cubierto el planeta se marchitaba y moría. Y a través de los huecos en la vegetación alienígena moribunda, Sarah pudo ver algo maravilloso. Verde. El primer atisbo de vegetación natural en 50 años. Almirante, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión desde el planeta. Es en inglés. El corazón de Sarah dio un vuelco. Conéctelo. La voz que llegó a través de los altavoces era débil y crepitante, pero definitivamente era humana. Aquí la doctora. Sarah Kim. Resistencia de la Tierra. ¿Hay alguien ahí fuera? Por favor, respondan. Hemos estado escondidos durante 50 años, pero la plaga alienígena está muriendo. Finalmente podemos salir. Sarah agarró el micrófono con manos temblorosas. Doctora Kim, aquí la almirante Sarah Chun de la flota colonial humana. No están solos. La humanidad ha regresado. El silencio que siguió fue roto por sollozos. Luego, la voz de Kim regresó, más fuerte ahora. Almirante, nunca perdimos la esperanza. Sabíamos que algún día nuestra gente volvería a casa. Sarah cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. La Tierra no había estado completamente muerta. Algunos humanos habían sobrevivido, escondidos en búnkeres profundos y ciudades subterráneas, esperando este día. ¿Cuántos son ustedes?, preguntó Sarah. Quizás 10.000 en todo el planeta. Hemos estado viviendo como ratas en las alcantarillas, pero estamos vivos. Mantuvimos vivo el recuerdo de la Tierra. 10.000. Era un número diminuto comparado con los miles de millones que habían muerto, pero era suficiente. Era esperanza. Doctora Kim, esto se acabó. El azote está acabado. Vamos a bajar para ayudar con la limpieza. Sarah se volvió hacia su estado mayor. Inicien las operaciones de aterrizaje. Quiero equipos médicos en la superficie en 1 hora. Y consíganme una conexión con las otras flotas. Quiero saber cómo fueron los otros ataques. Los informes llegaron durante las siguientes horas, y fueron todo lo que Sarah había esperado. 12 sistemas del azote habían sido atacados simultáneamente. En cada caso, las defensas alienígenas se habían desmoronado una vez que sus redes de comunicación fueron cortadas. Las armas de plaga habían funcionado perfectamente, matando a los organismos del azote mientras dejaban intactas otras formas de vida. Pero las mejores noticias llegaron de los supervivientes alienígenas que se habían unido a la lucha. Los Mektar informan de un éxito completo, dijo el comandante VGA. Han recuperado 3 de sus mundos perdidos. Los Brex han destruido la flota del azote que asediaba su mundo natal. Incluso los Kolani están hablando de reconstruir su civilización. Sarah asintió. Esto había sido más que una guerra de venganza. Había sido una guerra de liberación. Docenas de especies estaban ahora libres de la amenaza del azote. ¿Y el azote?, preguntó Sarah. ¿Algún superviviente? Algunas flotas dispersas en sistemas remotos,
pero sin su estructura de mando central, son solo grupos aislados. Las otras especies los están cazando. Sara sintió una profunda satisfacción. El azote había pasado miles de años destruyendo civilizaciones y exterminando especies. Ahora aprenderían lo que se sentía ser cazado. Almirante, llamó el capitán Rodríguez. Estamos listos para aterrizar en la Tierra. Su lanzadera está preparada. Sara asintió. Después de 50 años de exilio, finalmente volvía a casa. La lanzadera descendió a través de la atmósfera de la Tierra, pasando por nubes que ya comenzaban a despejarse a medida que la contaminación alienígena desaparecía. Abajo, el paisaje era una mezcla de destrucción y renacimiento. Las ciudades colmenas se derrumbaban en escombros, pero brotes verdes ya empujaban a través de los restos alienígenas. Aterrizaron en lo que una vez había sido Central Park en Nueva York. La ciudad a su alrededor estaba en ruinas, pero supervivientes humanos emergían de refugios ocultos. Parecían delgados y asustados, pero estaban vivos. La doctora Kim los estaba esperando. Era una mujer mayor con cabello gris y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Pero estaba sonriendo mientras Sara bajaba de la lanzadera. «Bienvenida a casa, almirante», dijo. Sara miró a su alrededor las ruinas de la ciudad más grande de la humanidad. Llevaría décadas reconstruirla, quizás más. Pero reconstruirían. Eso es lo que hacían los humanos. «Doctora Kim», dijo Sara, «necesito que me ayude con algo. Necesitamos enviar un mensaje a cada especie de la galaxia. Un mensaje que recordarán». «¿Qué tipo de mensaje?». Sara sonrió. No era una expresión agradable. «Necesitamos decirles lo que sucede cuando intentas exterminar a la humanidad. Necesitamos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder». El mensaje que salió de la Tierra fue simple y directo. Se transmitió en todos los idiomas conocidos a cada mundo habitado de la galaxia. Aquí la almirante Sara Chun de la flota colonial humana, hablando desde la Tierra. Hace 50 años, el azote intentó exterminar a la humanidad. Destruyeron nuestro mundo y mataron a miles de millones de nuestra gente. Pensaron que lo habían logrado. Estaban equivocados. El azote salvó a uno de nosotros. Un científico que aprendió sus secretos y pasó 50 años volviendo sus propias armas en su contra. Hoy, el imperio del azote está acabado. Sus flotas están destruidas. Sus mundos están muertos. Su especie se enfrenta a la extinción. Que esto sea una lección para cualquiera que piense que puede destruir a la humanidad y salir impune. Recordamos. Aprendemos. Nos adaptamos. Y cuando regresamos, traemos la justicia con nosotros. La Tierra es libre. La humanidad sobrevive. Y nunca olvidaremos lo que se nos hizo. El mensaje se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En 1000 mundos, las especies que habían vivido con miedo al azote celebraron su liberación. En otros mundos, potenciales conquistadores se lo pensaron 2 veces antes de sus planes de expansión. La humanidad había vuelto, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Sara estaba de pie en el balcón de lo que una vez fue el edificio de las Naciones Unidas, mirando las ruinas de Nueva York. Los equipos de construcción ya estaban trabajando, despejando los escombros alienígenas y preparándose para reconstruir. El Dr. Webb había vivido para ver este día. El viejo científico había muerto pacíficamente mientras dormía, pocas horas después de recibir la noticia de que las armas de plaga habían funcionado a la perfección. Sus últimas palabras habían sido: «Lo hicimos. Realmente lo hicimos». Sí, pensó Sara. Lo habíamos hecho. El azote estaba acabado. La Tierra era libre. Y la humanidad había demostrado una vez más que era la especie más peligrosa de la galaxia. No porque fueran los más fuertes o los más inteligentes, sino porque nunca se rendían, nunca se entregaban, nunca olvidaban. El azote había cometido un error fatal 50 años atrás. Le habían mostrado piedad a su enemigo. La humanidad no cometería el mismo error. A partir de ahora, cualquiera que amenazara a la Tierra o a su gente se enfrentaría a la furia total de la venganza humana. Y esa venganza sería rápida, completa y absolutamente despiadada. La galaxia había sido advertida.
Sara sonrió y volvió al trabajo. Había una civilización que reconstruir y un universo que proteger. Pero primero, tenía una promesa que cumplirle a un viejo amigo. Caminó hasta el muro conmemorativo que se había erigido en las ruinas del antiguo complejo médico. Allí, tallados en piedra, estaban los nombres de cada humano que había muerto defendiendo la Tierra 50 años atrás. En la parte superior de la lista estaba el nombre del doctor Marcus Webb. Lo hicimos, Marcus, susurró. Volvimos a casa, recordamos y contraatacamos. El viento llevó sus palabras a través del paisaje sanador de la Tierra, donde brotes verdes empujaban a través de los escombros alienígenas y los niños jugaban en las ruinas del viejo mundo. La humanidad estaba en casa, y nunca más se irían.